Buenas noches, hermanos, o buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar una vez más para seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Amén. Sí, parezco muy repetitivo con siempre inicio, pero la verdad que sí, cada vez que uno abre la palabra del Señor es una oportunidad para aprender, para guardarla en nuestros corazones, atesorarla y ponerla en práctica. Amén. Seguimos en los libros históricos y estamos ahorita en segundo libro de Samuel. Hemos visto el pecado de David con Betsabé y después las consecuencias cuando llega el profeta Natán a donde está David, ¿verdad? Este día, con la ayuda del Señor, vamos a ver la historia de los hijos de David, a Amnón, Tamar y Absalón. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos tres y vamos a ir a segundo libro de Samuel 13, versículo 1 en adelante. Mire, la historia de Absalón, que comprende del 13 al 20. Primero Dios, esa es la parte que vamos a ver. Pero dentro de esta historia de Absalón, también vamos a ver a Amnón y a Tamar, que eran hermanos. Todos estos hijos de David. Venimos de que el Señor le dijo: no vas a morir, pero en tu casa va a haber violencia y van a pagar. Ahora, el Señor, ¿cómo se llama? En su soberanía, en su poder, entendía que en la casa de David iban a haber consecuencias, no solo por el pecado, porque los hijos no eran responsables del pecado de Absalón, pero sí David tenía las consecuencias de cómo los tuvo por haber tenido varias mujeres, de cómo los crió, etcétera, y un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces dice segundo libro de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Amén. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Quiere decir que Tamar era media hermana, era hijo de otra mujer. Entonces, y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama. Dice que aquí la palabra que Jonadab era alguien muy astuto, ¿verdad? Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciéndole: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, se asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. Es decir, no abuses de mí, no me violes. Amén. Porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey,
que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amnón con tan aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que él había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme. Es decir, después de lo que le había hecho, ahora vienes y me arrojas, ¿verdad? Que el que has hecho. Mas él no quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de las vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén. Entonces, los últimos años de la vida de David se caracterizaron por los graves problemas dentro de su propia familia. Amén. Dentro de su propia familia. Hubo incesto, violencia, intrigas para capturar el trono y rebeliones. La poligamia no solamente debilitó la fibra moral de David, sino que debilitó también la fuerza moral de sus hijos. Porque como eran hijos de diferentes mujeres, llegó a este punto de que hubo una debilitación moral aún entre sus hijos. Y esto es bien complicado, ¿verdad? Entonces, David era un rey fuerte y vigoroso, pero no fue un padre firme que supiera disciplinar a sus hijos. Y estos se aprovecharon de su debilidad en el hogar. Entonces, cuando no hay disciplina, hay problemas. Oiga, mire lo que dice primero de Reyes 1:6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Estamos hablando de Adonías, que llegó a usurpar el trono. Pero el punto es, con este libro, con esta cita de primer libro de Reyes 1:6, aquí estamos viendo de que David con sus hijos no fue firme, no los disciplinó. Y los hijos, que cuando a un hijo no se le disciplina, normalmente esos hijos se vuelven manipuladores y ellos se aprovechan de esa debilidad en el hogar. Más cuando uno de los hijos se vuelve un ídolo, ¿verdad? Cuando un matrimonio tal vez ha pasado años sin poder tener un hijo. Y entonces cuando tienen un hijo, este hijo se volvió un ídolo, porque le hacen todo lo que el niño pide y así va creciendo. Y al final, el punto importante es la disciplina, ¿verdad? Entonces, le faltó poco para perder su corona a causa de la sublevación que hizo Absalón. Como primer punto, del 1 al 19 vimos el incesto de Amón. Y recuerde que en la ley era penado, no podía haber. Entonces, con el episodio de la violación de Tamar, comienzan las calamidades que el pecado de David acarreó al palacio real. Se cumple a cabalidad la profecía que había dado el profeta Natán. Amón era el primogénito de David. Esto está en segundo de Samuel 3:2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam jezreelita. Entonces, Amnón era hijo de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital.
el sexto Itreán de Egla, mujer de David. Estos le nacieron en Hebrón. Y recuerde lo que veíamos el jueves pasado, Salomón nace en Jerusalén, es el primer hijo que nace allí. Entonces, aquí estamos viendo a Amnón, a Gilead, estamos viendo a Absalón 3, a Adonías 4, Cefatías 5 y Itreán 6. Estamos viendo que hay 6 hijos de 6 mujeres diferentes. Entonces, imagínese, cada una de estas mujeres iba a velar por su hijo, iba a velar porque cada una de estas tuviera lo que les correspondía como hijo. Mire lo que había llegado esto, ¿verdad? Mira el punto en que había caído. El rey tenía 6 hijos de diferentes mujeres. Entonces, Amnón era el primogénito y Tamar la hermanastra de Amnón, puesto que Tamar, como todas las hijas del rey antes de su casamiento, vivía en un departamento que era inaccesible a los hombres. Le era casi imposible a Amnón acercarse a ella. Por esa razón es que le dice, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Jonadab. Por eso Jonadab le dice, hazte el enfermo, que tu padre venga y que cuando tu padre venga, ¿sí? Dile que esto y esto y que él mande a Tamar. Él no podía entrar. Entonces, también la ley mosaica prohibía terminantemente la unión entre consanguíneos. Levíticos 18 del 9 al 19. Entonces, por medio de un truco, Amnón satisfazó su deseo antinatural y luego arrojó fuera de su casa a la pobre doncella violada. Mire lo que había pasado. Ahora, ¿cuál era la pena por este crimen? Bueno, era la pena capital. Esto está en Levíticos 20, 17. Levíticos 20, 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, le está diciendo, tanto que sea por papá o por mamá, no importa, ¿verdad? En este caso, Tamar era hija solo por su padre. De Absalón era por ambos Tamar hermana, pero de Amnón solo era por parte de padre. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto, serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, Amnón merecía la pena capital, pero la autoridad de David se quedó debilitada en el trato con sus hijos desde que tuvo conciencia de su propia culpabilidad. Lo podían señalar, le podían decir, pero tú mataste, pero tú agarraste a esta mujer, pero tu papá tiene 6 mujeres diferentes, 7, 8 mujeres. Todos somos de hijos de diferentes, imagínense. Como el otro caso que menciona, bueno, vemos la Biblia, ¿verdad? A Abraham con Sara y Agar, a Jacob con Raquel y Lea y con las concubinas, etcétera. Entonces, si David hubiera actuado, si él hubiera puesto disciplina en su hogar, habría impedido el asesinato de Amnón por Absalón y posiblemente la rebelión de este. Porque al final ahorita ya lo vamos a ver. Porque el segundo punto es la venganza de Absalón. Esto está entre segundo libro de Samuel, capítulo 13, del 20 y capítulo 14 al 33. Entonces, ¿cómo llega esta venganza? No, yo le voy a invitar a que usted lea los capítulos para tener un mayor contexto, ¿verdad? Amén. Perdón. Entonces,
En el segundo punto vemos la venganza de Absalón con respecto a su hermana. Fíjese que a los 2 años del incesto, Abnón, llegó su retribución, llegó su pago. Fíjese que Absalón se esperó 2 años. La palabra dice que no dijo nada bueno ni nada malo, sino que esperó con paciencia lo que iba a hacer por el ultraje o por la violación de Amnón a su hermana Tamar. Ahora, Absalón, el tercer hijo de David, vengó el ultraje cometido contra su hermana, asesinando a su medio hermano. Mire, el uno viola a su hermana y el otro mata a su medio hermano. Sin embargo, es probable que este acto coincidiera con la ambición de Absalón. Absalón quería llegar al trono. Entonces, había que quitarse de por medio a aquellos que le estorbaban. Entonces, faltando el primogénito, porque esa era la costumbre, ¿verdad? El primogénito, Absalón mismo podría subir al trono porque el segundo hijo, Kileab, probablemente había muerto o en último caso era un hombre sosegado que no se opondría a la elevación de su hermano al trono. No tenía el carácter y no se iba a poner, tal vez lo había visto y sabía de que no era un hombre que andaba buscando ese lugar. Tal vez era algo que no le gustaba o probablemente estuviera muerto. Entonces el estorbo para Absalón de subir al trono era Amnón. Entonces ahí hizo 2 cosas. Se quitó al que le estorbaba del camino y vengó la violación de su hermana. Pero, hermanos, qué tremendo es lo que estaba sucediendo con los hijos de David. Primero, porque él no pudo aplicar autoridad o disciplina, porque él no se aplicó autoridad o disciplina a su vida. Mire qué tremendo. Quiere decir que para que nosotros podamos aplicar disciplina y autoridad, es necesario también disciplinarnos y tomar autoridad en nuestras vidas. Entonces, Absalón, después de que mata a Amnón, huyó a la tierra de Siria y se refugió con Talmai, rey de Gesur. Este era abuelo materno suyo, porque ahí lo leímos en 2 de Samuel 3:3. Lo voy a volver a leer. 2 de Samuel 3:3. Dice, el tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur. Entonces, David se había casado con la hija de un rey. ¿Y dónde está este Gesur? En Siria. Entonces, David no trató de perseguir al asesino, que era su hijo, sino que se contentó con pronunciar una sentencia de destierro contra él. Amén. No lo iba a perseguir porque pues sí, era su hijo, ¿verdad? Y ahora ya no iba a ser algo más. Entonces es bien complicado esto, porque fíjese que cuando leemos la escritura nos damos cuenta que David estaba consciente con cada uno de sus hijos, porque le llegan a decir a David que Absalón había matado a todos sus hermanos. Y al final no fue así, sino que Jonadab, el mismo, ¿verdad? Jonadab, mire qué tremendo, ¿verdad? Hijo de Simea, hermano de David. Es decir, este Jonadab venía siendo su sobrino. Aquel que fue astuto e incitó a Amnón de cómo violar a Tamar, ahora este le dice que no, que solo murió Amnón. Miren lo cerca que estaba de David. Sino que, que solo había muerto uno y que no habían muerto todos sus hijos. Entonces, con el transcurso del tiempo, David se repone del golpe de la muerte de Amnón porque era su primogénito, ¿verdad? Y tal vez te decía, bueno, tal vez ¿verdad? Pero también todo el proceso, ¿verdad? Y entonces comenzó a sentir el vacío causado por la ausencia de Absalón, que también era
su hijo favorito. En el otro era porque era su primogénito, pero Absalón era su hijo favorito. Mire, qué problema cuando un padre tiene favoritismo, ¿verdad? Ya tenía cerca de 60 años y probablemente se preocuparía por él. Quería que su hijo volviera, pero no deseaba violar la ley de Dios que especificaba que un homicida debía ser muerto. Entonces David decía, no, que esté allá, porque si le perdono estoy violando la ley de Dios. Y si le perdono, entonces los demás van a decir, bueno, como es tu hijo, ¿verdad? Como es el hijo del rey, él sí puede matar, él sí puede hacer tal cosa, aunque haya matado a su propio hermano. Pero así son las cosas. Entonces, fíjese que Joab notó la lucha en el ánimo del rey y pensó utilizarla para efectuar una reconciliación. Entonces, en el versículo 14, aquí vemos, oiga lo que dice segundo libro de Samuel 14:1. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. Y dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entonces viene esta mujer y se presenta ante el rey. Era una mujer muy astuta. No fueron a conseguir a una mujer que no tuviera la capacidad de poder hacer un engañado. Y entonces mire, ella se presenta y grita, socorro, oh rey. En el 5 dice, estamos en el capítulo 14. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Estaba mintiendo. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Lo que había sucedido con Amnón y Absalón, 2 hijos, ¿verdad? Y dice el 7, aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano. El pueblo decía, David, ¿y por qué no entregas? No, es que está allá en Jesús. Ese es otro reino, está con Talmai, yo no puedo hacer nada. Y es el abuelo. Y el abuelo no me lo va a querer, no me lo va a entregar. Es decir, no va a permitir una extraditación para que aquí sea juzgado. No, yo no puedo hacer nada. Era una manera de que David no quebrantara la ley, pero también era una manera de no aplicar la ley. ¿En qué quedamos entonces? Porque si lo traía, la aplicaba. Y si no lo mandaba a traer, también no la estaba aplicando. ¿Qué dilema? Es decir, es comprensible porque era el hijo de él, pues, no por otra cosa. Y oiga el 7, he aquí toda la familia, es decir, la nación, los que están ahí se han levantado diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero, porque Absalón era en esos momentos en línea de sucesión, era el heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mi casa y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráemelo y no te tocará más. Oiga el 12, y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, sea su culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque era, mejor te destierro y no te mato, ¿verdad? Absalón su hijo.
Porque 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra y que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Entonces, vámonos al 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: habla mi señor el rey. David no era ningún tonto. 19, segundo de Samuel 14, 19. El rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Mire, David sabía quién tenía alrededor. Qué tremendo, ¿verdad? David sabía quién tenía alrededor. Y entonces le dice: Joab sabe que mi debilidad es Absalón. Joab lo sabe. Y entonces todo esto hizo, entonces, para que pudiera regresar a Absalón y él como rey se sintiera sin culpa. La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. No vayas a cambiarlo. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. 21, entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Amén. 23, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y oiga lo que dice el 25, segundo Samuel 14, 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Qué tremendo como era Absalón, ¿verdad? Era una debilidad para David por tener un hijo tan hermoso. Dice que no había en él defecto. Y fíjese que, al igual que Natán, Joab empleó un hábil estratagema para hacer que el rey pronunciara un juicio que sería aplicable al caso que tenía delante, pero se valió de una mujer para realizarla. La mujer consiguió con astucia que David jurara que le haría una concesión contraria a la ley. Mire qué tremendo, ¿verdad? Joab consiguió a una mujer que con astucia hiciera que David jurara una concesión contraria a la ley. Quiere decir que no había disciplinado a su hijo y todavía hoy no iba a aplicar ninguna disciplina, ni ningún, ¿cómo se llama? Ningún ejercimiento, ninguna aplicación de la ley sobre Absalón, ¿verdad? Entonces hizo que jurara a una mujer en un caso fingido y luego aplicó la decisión al verdadero asunto. Porque al final, ¿quién se aplicó esa decisión? ¿Quién se aplicó esa concesión? El mismo David. David reconoció que el astuto Joab estaba en el asunto, pero accedió a que Absalón volviera, a condición que no viniera a la corte real. Así que el perdón que extendió a su hijo era solo parcial, porque la vida alejada de la corte le significaba al joven príncipe estar separado de la mejor sociedad de Jerusalén, algo que era insoportable. Transcurrido 2 años, Absalón cometió un acto de vandalismo contra la propiedad de Joab. Absalón quería ver a su padre y mandó a llamar varias veces a Joab, y Joab no vino en ningún momento a escucharlo. Entonces, oiga lo que hizo el niño que no le pusieron límites. El niño aquel, Absalón pequeño, que se convirtió en un monstruito, ¿verdad? Que mató a su hermano. Viene y aquel Joab que había buscado hacerle la manera de traerlo, viene Absalón. Y como Joab no le respondió, le quemó, ¿cómo se llama?
su campo. Y cuando le quema su campo, eso está en el versículo 31, 14:31. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Jehová: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. ¿Acaso no había pecado? Pero era la debilidad de David. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Entonces hace un acto de vandalismo a Absalón en contra de Joab para llamar la atención al fin de obtener una intercesión ante David. ¿Y qué nos dice el versículo 33? Que padre e hijo se reconciliaron. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Bueno, el tercer punto es que hubo una revuelta de Absalón, y eso está en el capítulo 15 del 1 al 12. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y oiga, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga en parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón. ¿Quién era Absalón? Aquel hijo que no tuvo límites. Qué tremendo, ¿verdad? Al hijo que David no le aplicó la ley. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo, es que no era ningún tonto Absalón. Se esperó 2 años para matar a su hermano. Y ahora en el 7 dice: al cabo de 4 años, aconteció Absalón, dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Entonces no fue a pagar votos, fue a hacer una proclamación, porque ¿qué quería hacer? Quería quitar a su propio padre del reino. Mira dónde había llegado este Absalón: quitar a su propio padre del reino. 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, sin saberlo, David había alimentado a una serpiente en su seno. El hermoso pero inescrupuloso Absalón intrigaba para quitarle el trono a su padre y hacerse rey. Se proveyó de una lujosa carroza, hermosos caballos y 50 hombres de a pie que dejaban expedito el camino ante él, para imitar a los monarcas paganos e impresionar a la gente. ¿Por qué podía hacer esto Absalón? Porque él era sirio también. Es que mire, hay que entender esto también. Él era parte sirio. Era parte sirio. Qué tremendo, ¿verdad? Simuló comprensivamente ante las decepciones del pueblo y usó la lisonja para socavar la influencia de David y ganarse la confianza de Israel.
porque eran tantos y que tal vez el rey no podía atenderlo. Y él, entonces Absalón dijo, si a mí me pusieran como rey, si yo fuera juez, yo atendería a todos y nadie se quedaría, ¿verdad? Puro político en campaña. Y entonces era probable que esta nueva generación, que no había presenciado el gran cambio que efectuó David cuando tomó las riendas del reino, fue atraída al joven conspirador. ¿Sí? Ahí salen muchos, ¿verdad? Que son jóvenes en cuestiones de política, en cuestiones de un montón de cosas, y atraen a las nuevas generaciones, no a aquellos que han visto el cambio como ha estado la generación, porque al cabo de 4 años se habían unido a Absalón muchas personas, incluso amigos del rey. Absalón persuadió a Ahitofel, que era el consejero y amigo de más confianza de David, para que traicionara al rey procediendo como cerebro del complot. Ahitofel aprovecharía la ocasión para vengar la deshonra que David atrajo sobre su nieta Betsabé. Había llegado el momento oportuno para fomentar la revuelta. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjese que del versículo 13 en adelante hasta el 16-14, a David le toca huir de Jerusalén. Mire qué tremendo. A David le tocó huir de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando se da cuenta de esto que está pasando, David no quiso ofrecer resistencia y huyó de Jerusalén al desierto cerca del Jordán. ¿Por qué huye David? ¿Por qué huye David de Absalón? Porque David entiende que Absalón tiene toda la intención de tomar el reino de una o de otra manera. Y esto implicaba 2 cosas. Primero, había gente que iba a morir. Iba a morir pueblo. Iba a morir los que estaban con él y también iba a morir los que estaban con Absalón. ¿Y quiénes eran estos? Eran parte del mismo pueblo. Iba a haber una guerra civil en la misma nación. Entonces David dice, si me quedo aquí y resisto porque viene Absalón, va a haber una muerte entre todos. Y segundo, también se iba a destruir la capital. Entonces, para darse tiempo para organizar sus fuerzas, es que David se va al desierto cerca del Jordán. Allí deja a los 2 sumos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, porque estos llevaban el arca. Entonces, pero les dice que la regresen en Jerusalén para que sirvieran de espías, y a Usai, un fiel consejero, para que contrarrestara los consejos de Ahitofel, el más sabio de los consejeros. Así logró montar un espionaje eficaz en torno a Absalón. Ahora, el anciano rey queda abrumado al comprender que su hijo favorito, ¿quién? Su hijo favorito, lo había traicionado y que él mismo había perdido el afecto de muchos de los suyos. Pero David no ejerció autoridad, no ejerció disciplina, no ejerció límites sobre sus hijos. Amnón le importó poco todo, aún la ley, y tomó a su hermana. Absalón mata a su hermano y ahora quería usurpar el reino. Pero aún en lo peor, ¿verdad? En lo más profundo, en aquellas cosas que se estaban cumpliendo por medio de la profecía del profeta Natán, fíjese que no perdió la fe en Dios, porque esta fe lo sostuvo aún cuando sabía que merecía este castigo. David se sometió sin queja alguna a la voluntad de Dios. Eso lo vemos en 2 de Samuel 15, 25 y 26. Dice, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parece. Entonces, fíjese que le permitió a Simei maldecirle, aceptándolo como el juicio divino.
se encomienda a las manos de Dios. Los hombres de David nunca entendieron su espíritu generoso y sumiso a la providencia de Dios, porque para ellos mucho había que actuar. ¿Y cómo es posible que hace esto o que hace aquello, verdad? Y la amargura de la prueba fue aliviada en parte por la lealtad de parte de Itai, Joab, Abisai, Usai y los 600 hombres que le habían acompañado en la época de Saúl. Amén. Y el quinto es la imprudencia de Absalón. Esto está en el segundo libro de Samuel, del 16:15 al 17:23. Yo quiero resumírselo, pero yo le invito a que por favor lea los capítulos, conozcamos. Por consejo de Aitofel, Absalón tomó públicamente el harén de su padre. Oiga, lo que Aitofel le dijo, ¿verdad? Así como él hizo esto con Betsabé, entonces ahora Absalón toma a todas sus mujeres. Aquello era más que un alarde impuro y una pretensión al trono. Me tomé a las mujeres de mi padre. Eso está en Primero de Reyes 2:22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y atiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Entonces, Absalón, al tomar el harén de su padre, era un insulto supremo para David. Un insulto supremo al rey, porque no podía ver cómo es que podía llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, déjeme buscarle. Oiga lo que dice segundo de Samuel 16:21. Y Aitofel, el más sabio de los consejeros, dijo a Absalón. Es que mira, hermanos, la sabiduría, y espero que me pueda dar a entender, porque no estoy contrariando ni estoy, no. Si el Señor nos hace sabios, podemos dar el buen consejo, amén, para que alguien pueda ser restaurado, restablecido. Pero cuando nos apartamos, ese conocimiento, esa sabiduría, la podemos ocupar para poder destruir. Oiga, y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos, oiga, de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejero de Aitofel, tanto con David como Absalón. Oiga, este hombre era tan buen consejero que en aquellos días consultar a Aitofel era como consultar la palabra de Dios. Sabían que iba a dar el mejor consejo. Pero cuando cambia el corazón, porque mire, es como la ciencia. Si la ciencia usted la ocupa para el bien, hay beneficios. Y si usted la misma ciencia, la capacidad, la ocupa para hacer mal, hay desgracias. Entonces, así Absalón convencería a los israelitas que era imposible efectuar una reconciliación con su padre. Al principio Absalón desconfió de Usai, amigo de David, pero Usai logra convencerlo de su lealtad. Entonces, el revoltoso joven consultó a ambos consejeros. Entonces, Usai era el que le indicaba a David lo que pasaba. Aitofel asesoró prudentemente a Absalón, diciéndole que debía perseguir a David inmediatamente y derrotarlo antes que pudiera organizar sus fuerzas. Pero Usai apeló a la vanidad de Absalón, sugiriendo que se consolidara primero en el trono
y esperar hasta poder marchar a la cabeza de un poderoso ejército y barrer con todo lo que se encontrara en su paso. Entonces, el papel de héroe triunfante llamó la atención de Absalón, quien demoró la persecución. Así el adulador cayó víctima de la lisonja. Herido en su orgullo y viendo la pérdida de la causa de Absalón, Ahitofel se suicidó. Es el único caso de suicidio mencionado en el Antiguo Testamento, fue fuera de los casos en que un guerrero se mata para evitar caer en las manos de sus enemigos. Ahitofel se asemeja a Judas el traidor. Y del versículo del capítulo 17 del 24 al 19:40 vemos la derrota y la muerte de Absalón. Cuando David recibió la noticia del éxito de Husai, se trasladó a Mahanaim, ciudad de la Transjordania. Hasta allí acudieron fuerzas leales de todas las partes de Israel. David las organizó en 3 divisiones bajo los líderes más capaces de su ejército. Sus últimas instrucciones a los generales antes de la batalla fueron que debían proceder con delicadeza en lo que respectaba a Absalón. Como padre compasivo, no tenía deseo alguno de tomar represalias. Los 2 ejércitos se enfrentaron en un espeso bosque de Transjordania a la altura de Benjamín. Las fuerzas de Absalón tuvieron dificultades para maniobrar en el terreno áspero y boscoso debido al gran número de soldados. El ejército de David, más pequeño pero mejor organizado, contaba con grandes ventajas, pero también contaba con la ayuda de Jehová. Las fuerzas de Absalón sufrieron una aplastante derrota. Fíjese que la cabellera de Absalón, el rasgo principal de su hermosura, fue la causa de su muerte. Joab no permitió que el cariño paterno de David le impidiera darle muerte. Tal vez no considerara que el rey, por el gran amor que sentía por Absalón, no tomara medidas adecuadas para poner término al peligro. Con la muerte de Absalón, este joven revoltoso, el péndulo de la lealtad del pueblo volvió a la de los años anteriores, y las tribus se disputaron anhelosamente la honra de escoltar al rey a Jerusalén. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que le vino aconteciendo a David por aquellas cosas que no hizo. Fíjese que el lamento que pronuncia David cuando recibe la noticia de la muerte de Absalón es uno de los más conmovedores que podemos encontrar dentro de la literatura, ¿verdad? Junto con su amor por Absalón, David debía sentir profundo remordimiento. Su propio pecado y negligencia habían contribuido a que Absalón escogiera el camino de la maldad. Su pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Había sido hecha cuando ya era tarde. Joab persuadió a David que dejara de pensar en su hijo malvado y pensara en los que habían arriesgado su vida para salvarlo a él. ¿Por qué? Porque de seguro Absalón en algún momento si hubiera tenido la oportunidad de matar a su padre, lo hubiera hecho. Qué tremendo, qué duro, ¿verdad? Pero él como padre pensaba de otra manera. Preguntó, ¿el joven Absalón está bien? ¿El inmaduro Absalón? ¿Por qué dice el joven? ¿Por qué no dijo mi hijo Absalón? ¿El joven Absalón? Porque era inmaduro. Porque fue al que no pudo criar, al que no le pudo poner límites, al que había hecho muchas cosas. La hizo cuando ya era tarde. Fíjese que David siguió su política de perdonar generosamente a todos sus enemigos. No castigó a Simei, aunque tenía motivos para sospechar que no era sincero su arrepentimiento, y años después le recomendó a Salomón que lo destruyera. Primer libro de Reyes 2, 8 y 9 y 36 al 40. Disgustado por la desobediencia de Joab y ansioso de ganar el apoyo completo de su propia tribu, dio el lugar de este a Amasa, sobrino suyo y general del ejército de Absalón. Eso está en el segundo de Samuel 17:25.
David pensó recompensar a Siba, siervo de Mefiboset, con todos los bienes de su amo, por haberle acompañado en su huida, y porque también Siba le había convencido de que Mefiboset se había pasado a las filas del rebelde Absalón. Sin embargo, el gozo genuino de Mefiboset ante el regreso de David y el hecho de que David había observado luto desde que el rey había huido de Jerusalén fueron evidencia de que Mefiboset había sido calumniado. El rey recapacitó entonces y dividió la herencia de Mefiboset con Siba. Es hermosa la escena en que el noble Barzillai se despide de David. Fíjese que los Salmos 3, 4, 61 y 63 probablemente fueron compuestos durante la insurrección de Absalón. Los Salmos 41 y 55 parecen referirse a la traición de Ahitofel y de otras personas durante estas crisis. La confianza del salmista en Dios resplandece hermosamente en los salmos de este tiempo. Amén. Y es muy, muy importante poder comprender esto, ¿verdad? Entonces, quiero terminar con la sublevación de Seba para terminar hasta el capítulo 20. Esto está en el 2 Samuel 19, del 41 al 20, 26. Los celos tradicionales de Judá e Israel se incendiaron y provocaron un fuerte intercambio de palabras. Las 10 tribus norteñas se irritaron porque Judá había tomado la iniciativa de escoltar al rey a la capital sin esperar a que participaran los demás. Este antagonismo se había manifestado en la época del reinado de Isboset y finalmente culminaría en la división del reino después de la muerte de Salomón. Seba, un benjamita, aprovechó la situación para incitar a las 10 tribus a separarse de Judá. Sin embargo, los israelitas en general no respondieron al llamado de Seba como había parecido al principio. Porque, mira hermanos, cuando se da unas revueltas, hay algunos que aprovechan, hay unos aprovechados que creen que con algún argumento, estos que supuestamente habían estado indecisos o estaban en favor o en contra, se van a ir con ellos. Pero no fue así, porque los israelitas no respondieron al llamado de Seba. Entonces la acción vigorosa de Joab apagó la rebelión y Seba fue muerto por los habitantes de la ciudad donde pensaba resistir a las tropas de David. Joab, desde el día en que tuvo que ceder su puesto al comandante de las fuerzas de Absalón, guardó un odio implacable contra Amasa. Por esto, aprovechó la circunstancia del saludo de su rival para asesinarlo a sangre fría. David nunca olvidó ni perdonó este acto, pero reconoció que ningún otro general había captado la lealtad de los soldados hebreos como la que tenía Joab. Y esto para terminar, 2 Samuel 25. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Versículo 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del campo, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego fue apartado del camino, pasaron los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Ahora, David no podía deshacerse de Joab, aunque lo detestaba. Amén. Ya se me acabó el tiempo. Y quiero mostrarle algo. Amén. Oiga, yo quiero para finalizar, quiero que me acompañe al libro 2 Samuel 18.
Oiga lo que dice el 18:5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: traedme benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden de acerca de Absalón a todos los capitanes. El pedido del rey fue: traedlo con vida. Y ahora, acompáñeme a versículo 4. No. En el versículo 14, y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos de su mano, oiga, los clavó en el corazón de Absalón. ¿Por qué le quitó el ejército a Joab y se le dio a Amasa? Porque Joab mató a Absalón. Ese era el punto. Es que mire, Joab estaba consciente de que David lo iba a perdonar y que éste lo iba a volver a traicionar. Qué tremendo, ¿verdad? Joab fue más fiel con David que su propio hijo. Dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Entonces finalizaba con lo de que David no podía deshacerse de Joab aunque lo odiara, ¿verdad? Parece que el nombramiento de Amasa como comandante en jefe fue un gran desatino de parte de David. Cuando Sebla se sublevó contra el rey, Amasa no juntó las fuerzas leales en el tiempo especificado por David, posiblemente por falta de energía y eficacia, o más probablemente porque los soldados no le respondían. En contraste, el nombre de Joab tenía tanto poder que se les unieron todos, incluso los hombres de Amasa, para perseguir a Seba y derrotarle cuando Joab tomó el mando. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Hemos visto la historia de Absalón prácticamente. Yo se le he tratado de dársela condensada, que fue Absalón, pero también vimos a Amnón y lo de Tamar. ¿Y cuál fue? Y con esto termino. ¿Cuál fue el problema de David? ¿Cuál fue el problema de David? ¿Por qué llegó esto? ¿Por qué le pasó esto? Primero, porque él no puso disciplina en su vida. Y como no puso disciplina en su vida, no puso disciplina en su hogar. No puso disciplina con sus hijos. Y sus hijos eran hijos de diferentes mujeres. Mire qué tremendo, ¿verdad? Absalón era hijo de Macá, que era de Siria. Mire los errores que llegó a cometer David. Y entonces después nos preguntamos por qué Salomón tuvo mujeres de todos los reinos. Y Salomón, siendo un hombre sabio, no se dio cuenta de que estaba cometiendo errores. Este hizo peor errores que su padre. Así que es necesario que nos pongamos límites nosotros para después poner límite a los demás. Amén, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por el tiempo que nos has permitido poder estudiar de tu palabra. Señor, que podamos poner límites a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.